This is a lasting connection, a fundamental idea enabled by technology, created by CommScope to bring together people and information. It can take an idea from one side of the world and help it become a reality all around the world, powered by a network that's all around us, moving information from them to you, to everyone. It's a connection needs of the future. Designed by CommScope through collaborative innovation. Here and there. Created by over 20,000 people and next-generation automation around the globe. Moved through advanced logistics to there and there too. And delivered more responsibly to distribution centers everywhere for network creators everywhere. It's a connection that's supported by a diverse team of over 30,000 in-field experts, field application engineers, and partners who bring it to life, passing on knowledge from our teams to yours to solve business challenges and technical challenges. That lasting connection creates an incredible experience for people in over 150 countries. It advances a stronger network, sustainably, improves the way we learn and interact at home and at work, creates smarter and cleaner economies, and enables smarter city governments for us all. It's a lasting connection that's made by CommScope. Bienvenidos, bienvenidas todos. Les doy la más cordial bienvenida a este show Mundo Híbrido, tendencias que transforman empresas hoy. Y bueno, bienvenidos a mi recámara. En 2020, aquellos que trabajamos desde casa vimos muchos sofás y nuestras mesas de comedor se convirtieron en nuestros espacios de trabajo. Y si tuvimos suerte, algunos tuvimos oficinas o cuartos de estudios en casa. Y ahorita está mi hijo llamándome y le tengo que decir, oye, para porque estoy ocupado. Y esa es la situación que se nos dio en todas partes del mundo. Básicamente nuestra oficina pudo ser cualquier espacio libre que encontramos. Y mientras, muchos de nosotros también no dejamos de trabajar de oficinas. Colaboradores de restaurantes, hospitales, industria de alimentos. Tanta gente ha trabajado de las oficinas durante la pandemia. Todos ellos han tenido que encontrar una forma de estar conectados con los trabajadores remotos y a la vez estar seguros durante la pandemia. No ha sido fácil, ustedes lo saben, pero hemos desarrollado nuevos hábitos y hemos aprendido nuevas habilidades. Hemos confiado en la tecnología, por eso estamos aquí conectados a través de esta tecnología hoy en día, para estar allí incluso cuando estamos distantes. Y bueno, ahora, como la mayoría de los que están conectados saben, empezó la gran transición, el mundo híbrido, en donde vamos a estar unos días en la oficina y otros días en casa. Ahora necesitamos, si me perdona el anglicismo, switchear fluidamente entre dispositivos sin cortar el flujo de una reunión de un celular a una computadora. Y este es un gran truco, obviamente, cuando llega alguien a tu casa, te toca el timbre o tienes que sacar al perro
en medio de una reunión trimestral de ventas, poder hacer ese switch. Ahora los chicos regresan a la escuela, algunos empezamos a tener viajes y realmente va a ser un enorme reto, pero también una gran oportunidad para acelerar la transformación de las empresas, esa llamada transformación digital. Y hoy nos hemos reunido acá, quisimos nosotros con los grandes amigos de Comscore Ruckus, conversar un poco con dos expertos que ya voy a traer en un minuto aquí al stage, sobre qué ellos están viendo en la región. Nosotros los que estamos acá de audiencia, qué podemos escuchar de las tendencias, qué podemos escuchar también de las mejores prácticas, pero cuáles serían esas sugerencias y qué hacemos con tecnología también para poder hacer esa gran transición a ese mundo híbrido. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, y ahora me permito traer acá al stage a mi gran amigo Eric y también a John. ¿Cómo están, John y Eric? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Jaime, buenos días, Excelente. buen día a todos. Bueno, bienvenidos a mi casa también, porque así estamos todos, ¿no? Así que, bueno, queremos, lo estuvimos conversando durante la producción del show y este conversatorio. Estamos viendo grandes retos. Nosotros somos no solo testigos, sino dolientes de este gran cambio que estamos pasando. Y ahorita, no solo el cambio, como lo dije hace unos minutos, vamos hacia una gran transición. Ya no es trabajar desde casa, ahora es un mundo híbrido donde hay enormes retos, pero nosotros pensamos optimísticamente que hay grandes oportunidades. Y quiero empezar diciendo, primero que todo, dándole un saludo a todos los que están conectados. Por favor, saben, no tengo que decirles cómo se usa Zoom porque creo que estamos ya saturados de webinar, por eso este espacio ha sido un poco distinto, pero sí, a los que están conectados, por favor, nos pueden decir también de dónde vienen, de qué país, y también las preguntas que vayan surgiendo, por favor, las van colocando allí. Estamos transmitiendo en vivo en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, así que ojalá puedan compartirlo después que termina esta sesión para que otras personas se beneficien. Entonces, quiero empezar un poco hoy con una pregunta que durante la producción del show estuvo dando vueltas por allí. Tal vez para balancear un poco el conocimiento, y pareciera obvio, pero no me gustaría que Eric nos dijera qué es el modelo híbrido de trabajo, desde tu punto de vista, Eric, por favor. Sí, muchas gracias, Jaime. Pues bueno, básicamente el trabajo híbrido pues no es un concepto nuevo. En realidad, por temas de la pandemia se vio una aceleración en tema de esta tendencia ya existente, en donde, como bien lo decías, ¿no? Prácticamente hoy en día las empresas van a tratar de desvincular sus sedes físicas para permitirle a los empleados poder trabajar desde cualquier punto remoto. Incluso no tiene que ser precisamente desde casa. Y sobre todo también pensando un poco ya en flexibilidad desde el punto de vista del empleado, donde tengo la oportunidad de poder trabajar desde casa. Sin embargo, también hemos visto de que conversando con algunos compañeros o por experiencia propia, ya dabas algunos ejemplos, pues bueno, el trabajo en casa también a veces no es para todos, ¿no? Porque pues debido al tema de la pandemia, pues tenemos a la esposa que si trabaja, pues también necesita un espacio dentro de la casa adecuado para poder atender sus conferencias, preparar sus reuniones, los chicos que se encuentran tomando las clases en línea y después de ello, pues pelearnos por el ancho de banda en casa, ¿no? Puede haber que alguien esté teniendo sus videoconferencias, si el niño es un descanso, quizá está jugando en línea o viendo una película en streaming. Entonces, si a esto le agregamos también pues las distracciones que pueda haber, el trabajo híbrido quizá no sea para todos. Habrá quien sí prefiera regresar a la oficina y habrá quien tiene la oportunidad, como también lo comentabas, de tener un espacio para poder trabajar. Entonces, es encontrar el equilibrio perfecto en que las empresas puedan de alguna manera ofrecer a los empleados que están en las instalaciones, pues el trabajo que ya conocíamos con todas las herramientas adecuadas, pero que aquel empleado que esté desde su casa también tenga esa experiencia como si estuviera sentado en su lugar de oficina. Y me refiero en el sentido de que pueda conectarse a la red inalámbrica de su propia oficina con las mismas políticas de la oficina, compartiendo los recursos que tenemos en la oficina, ¿no? Y me gustaría cerrar con uno o varios ejemplos respecto a este tipo de modelo híbrido, en donde uno de ellos sería que si yo, por ejemplo, estoy trabajando desde casa y tengo un compañero que está en las instalaciones de la oficina, pues yo le pueda, por ejemplo, mandar imprimir una cotización para un cliente
un inventario de equipos o una corrida financiera que necesite mi compañero, donde yo la mande a imprimir desde mi casa y mi compañero en la oficina vaya al sitio de la impresora, recoja ese documento y básicamente ya sea que hay que presentarlo con un cliente para una propuesta formal o inclusive entregar algún tipo de reporte a un superior, ¿no? Tener esa experiencia como si yo estuviera dentro de la oficina. Otro caso de ello puede ser de algún empleado nuevo en donde la área de recursos humanos necesite darle una capacitación a este empleado nuevo en donde asistirlo de forma virtual en cómo acceder a los recursos internos de la empresa o también así cuando una persona de IT está dando un soporte técnico a un directivo, el cual se encuentra en un hotel por un motivo de viaje de trabajo, en donde lo está asistiendo en un acceso de una herramienta de colaboración para ingresar a una reunión o cosas de ese estilo. Entonces, esa es la manera que vemos del modelo híbrido de trabajo. Gracias, Eric. No, y me trae algo a mi mente que es, por experiencia propia y viendo los retos que están teniendo un poco los líderes en la región, me pongo en los zapatos de aquella persona que es gerente de contabilidad o un asistente administrativo, que hoy en día tiene tantos dolores de cabeza porque las empresas no estaban preparadas. Yo creo que los ejemplos que tú has dicho son justo el modelo que debemos seguir. Y sé que vamos a hablar un poquito más durante el show sobre esto, pero ahora me gustaría hablar un poco sobre qué estamos viendo en Latinoamérica. John, tú que has estado con una exposición a todas las regiones en Latinoamérica, que has visto lo que está pasando, me gustaría que nos dijeras, pues, qué estás viendo dentro de estas tendencias en Latinoamérica, por favor. Gracias, Jaime. Pues mira, para ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió primero durante el año pasado, durante 2020? A pesar de que el trabajo remoto, como lo comentaba Eric, no es algo nuevo, era algo que hasta cierto punto era o había sido poco implementado a nivel Latinoamérica. Las empresas se vieron en el buen sentido obligadas por la pandemia a adoptar este modelo, ¿no? La cuestión era pues esta, o trabajábamos desde casa o simplemente no trabajábamos, ¿no? Y así pues prácticamente más del 70% de los corporativos a nivel mundial adoptaron de manera total o de manera parcial este modelo, ¿no? El modelo de trabajo desde casa. El año pasado, desde mi punto de vista, pues fue un año de aprendizaje para muchos de nosotros, porque literal fue esto, ¿no? Tuvimos que aprender a trabajar de esta forma. Muchos de nosotros, de nuevo, no solo como individuos, sino también a nivel de corporativos. Muchas empresas tuvieron que aplicar políticas pues más flexibles para que los empleados llevaran pues toda o gran parte de sus tareas de forma remota. Al final, ¿no? Insisto, fue un cambio total de paradigma. Ahora, llegando a 2021, ¿qué es lo que estamos viendo a nivel Latinoamérica? Pues bueno, obviamente el tema de la pandemia, la vacunación en particular, es algo que está avanzando afortunadamente en muchos países de la región. Las restricciones por parte de los gobiernos se han ido hasta cierto punto suavizando y pues esto ha hecho que poco a poco muchos corporativos estemos regresando pues al modelo presencial, pero de nuevo no al 100%, ¿no? Ni de la misma forma que lo hacíamos previo a la pandemia. En 2021 lo que estamos viendo ahorita es que paulatinamente estamos regresando de nuevo a las oficinas, pero al mismo tiempo no estamos dejando el teletrabajo, ¿no? El trabajo remoto. Y la tendencia lo que se ve es que va a continuar seguramente más allá de 2021. Trae ventajas, ¿no? Algunas de ellas ya las mencionó Eric, ¿no? El hecho de no tener tiempos de traslado, tiempos muertos en la oficina, etcétera, pues hace que podamos estar más enfocados en nuestras tareas durante una mayor parte del tiempo, ¿no? Al final esto también trae muchos retos que, bueno, más adelante y poco a poco iremos abordando dentro de la conversación, ¿no? Claro que sí, y como todo en la vida hay creyentes y hay believers, creyentes y hay haters o a gente que odia una u otra cosa. Creo que esa es parte de la naturaleza humana. Escuchaba en estos días un comentario de un CEO de una empresa que decía, si tienes tiempo para ir a un restaurante, tienes tiempo para ir a mi oficina a trabajar. Si puedes salir a un restaurante, si puedes salir a un parque, puedes salir también a mi oficina. Entonces, hay dos grandes extremos en donde hay aquellos que dicen, vénganse para trabajar y otros que dicen, quédense en casa y está el modelo medio. Desde el punto de vista de estas preguntas para ambos, tal vez empezando un poco con Eric, ustedes, digamos, en las tres opciones que hay, trabajar desde casa, el mundo híbrido y volver a la oficina,
¿En cuáles se sitúan? Y si me pueden decir por qué ustedes ven que hay ventajas en alguno de estos. Adelante, Eric. Gracias. Pues yo creo que la ventaja principal desde el punto de vista de empleados es precisamente la flexibilidad, ¿no? De elegir dónde y cuándo trabajar. Es muy evidente esa parte, ¿no? Cómo balancear ese tiempo entre la familia, amigos, con el trabajo y desde luego aprovechar esos tiempos muertos desde el punto de vista de la empresa, pues sí, se tiene que cuidar también la productividad, ¿no? Entonces, creo que este es un balance que estamos viviendo bastante interesante, pero yo creo que para obtener las verdaderas ventajas desde un trabajo, para un trabajo híbrido, trabajando desde el punto de vista de forma remota, es también tener los equipos adecuados para trabajar desde casa, tener un sitio donde trabajar, tener un mobiliario apto, tomas de corriente, una conexión decente, ¿no? Porque yo lo decía, estamos peleando en casa por el ancho de banda, ¿no? Tenemos también que cuidar todo ese tema de cobertura también dentro de la casa, en donde, pues, por ejemplo, estamos luego en las llamadas diciendo, ¿me escuchas bien? ¿Se ve mi pantalla? Cosas de ese estilo, ¿no? En este sentido hay que cuidar ese tipo de cosas para sacar precisamente la ventaja de un trabajo remoto. Y desde el punto de vista de la organización, también me parece que hay ventajas en el sentido para poder reducir y o optimizar recursos, ¿no? De hecho, tuve la oportunidad de colaborar en una prueba piloto con uno de nuestros clientes mucho antes de la pandemia, en donde prácticamente quería mandar a un área crítica de la red, crítica para la empresa también, que necesitaba estar al 100% conectado, ¿no? Entonces, eso fue lo que lo hizo interesante, ¿no? Que querían hacer esa prueba piloto para ver cómo iban a reducir costos, pero también a la vez de una área crítica, ¿no? En donde no es únicamente ir a casa con un cliente de VPN y trabaja desde ahí, no lo veían de esa forma. En realidad necesitaban garantizar al 100% de conectividad en la red, porque si en dado caso de alguna falla o algo de que tuvieran que intervenir o colaborar juntos, si estás en la oficina te vas al War Room para ponerte de acuerdo entre todos, sacar una lluvia de ideas y resolver el problema. De forma remota tenían que hacer lo mismo, abrir una sala de telepresencia, reunirse todos y atender el problema. Entonces, eso lo hizo bastante interesante de poder que la red se adapte a este tipo de nuevo modelo de trabajo y nuevamente desde el punto de vista otro de la empresa, que era el remodelar ahora los diseños actuales de la oficina donde podemos reutilizar esos espacios que antes estaban dedicados para los empleados, ahora hoy en día probablemente se pueden reutilizar como para transformar salas de telepresencia en donde siempre va a haber necesidad de tener una reunión presencial con tu cliente, en donde pues antes tenías, por ejemplo, pues un teléfono en la sala por si necesitabas ayuda técnica, ahora con el distanciamiento tanto en social como con las cosas, muy probablemente también nos vamos a ver en la necesidad de tener dentro de estas salas, añadir dispositivos, asistentes virtuales vía voz, por ejemplo, para tener una asistencia técnica. Y otra ventaja que también veo desde el lado de vista de la organización es que ahora con este nuevo modelo puedes atraer a talentos de otras ciudades o incluso hasta de otros países para que trabajen en tu oficina y tú les puedas garantizar esa flexibilidad de trabajo. No, me gustó mucho, Eric, lo que dijiste, porque ahorita vamos a pasar, quiero ahorita la opinión de John también sobre este tema, pero quería complementar de que me gusta mucho lo que dijiste porque el tema del talento remoto y este nuevo mundo híbrido ha permitido modelos interesantes. Algunos países han sacado visas para nómadas digitales. Por ejemplo, yo sé que yo vivo en Panamá, muchos lo saben, pero no es el único país que lo ha hecho, pero hemos sacado una visa para nómadas digitales con periodos reducidos, no tan largos, pero es interesante porque lo que tú dices ahora hay una fuerza laboral en Latinoamérica en donde potencialmente esta fuerza laboral puede trabajar hacia otros países y se puede mover en algunos casos, ¿no? En ese mundo híbrido, la empresa en Estados Unidos, por ejemplo, puede pedirte que viajes una vez cada mes, una vez cada trimestre, pero en ese modelo híbrido hay grandes eficiencias porque ahora, digamos, desde el punto de vista de productividad personal, tú bien lo dijiste, somos más productivos en casa, no hay el tiempo de commuting, como dicen en inglés, no hay el tiempo de transporte hacia la oficina, pero además los horarios los puedo manejar un poco distintos, tal vez de manera más eficiente. Entonces, ahora para John, dijimos que hay
tres modelos. Work from home, trabajar desde casa. Está el trabajo desde aquellos que dicen, no, regresa a la oficina. Y está este mundo híbrido que vemos esas combinaciones que son, valga la redundancia, bastante híbridas porque no homogéneas. Hay diferentes modelos. Trabajo 3 días en la oficina, 2 días en casa. Solo voy un día. Algunas oficinas inclusive... en el caso, digamos, de algunas empresas, nosotros hemos visto que ya van a cerrar la oficina o iban a alquilar coworking. Entonces, John, ¿dónde te sitúas tú y qué ventajas ves tú de este modelo que tú tienes una preferencia? ¿Cuál tienes preferencia y qué ventajas le ves? Ok, pues mira, si te hablara de una preferencia sería justamente por este modelo, ¿no? Lo que estamos platicando el día de hoy, modelo híbrido. Y hace rato, regresando también un poquito a la pregunta inicial que hacías a Eric, ¿cuál es la cuestión? El hecho de estar en esta circunstancia actual no es un tema de decisión, al menos a nivel corporativo, fue un tema de salud el que nos llevó a este momento, ¿no? El hecho de que las empresas estén aplicando estas políticas híbridas de parte de trabajo desde la oficina y parte de trabajo desde casa, pues bueno, tiene una razón más allá de si tenemos o no una preferencia. Si va a durar el modelo, no lo sabemos, ¿no? Pero es una realidad que esto pues va a permanecer, está hoy en día y va a permanecer todavía durante un tiempo adicional, ¿no? Yo desde mi punto de vista veo ventajas en el modelo híbrido, dos en particular, ¿no? Y viéndolo desde el punto de vista, vamos a decirlo así, frío y de números, ¿no? Uno es el tema de productividad, que ya lo mencionaba también Eric, y el otro es la generación de ahorros, ¿no? De hecho, hay estudios, diferentes empresas, ¿no? Que indican que al menos entre un 24, 25 y un 30% de las empresas fueron más productivas y generaron más ahorros durante un trimestre particular el año pasado, el último trimestre del año, implementando este modelo en el que tenían trabajadores laborando desde casa, ¿no? Y el otro tema más evidente, pues es también el tema de ahorros, ¿no? Ahorros en temas de espacios, ahorros en términos de incluso la misma conectividad, incluso la misma infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel empresa, esto es lo que yo veo como ventajas. Ahora, pasemos al punto de vista humano, ¿no? Al punto de vista del empleado. Podríamos hablar de, por ejemplo, la flexibilidad o la libertad en el buen sentido, algo que tú comentabas, ¿no? El modelo permite en muchos aspectos que no estemos acotados a un espacio de oficina el 100% del tiempo para llevar a cabo mis tareas, ¿no? Entonces yo tengo esa libertad de poder escoger mi espacio e incluso personalizarlo, no sé, hacerlo propio de alguna forma. Y mentalmente esto genera también una sensación de bienestar que permite o que me va a permitir llevar a cabo mis tareas de una mejor forma. Y para terminar, bueno, complementando un poquito lo que mencionaba Eric, ¿no? Que ha abordado mucho el tema tecnológico. Coincido en esa parte. Creo que esta situación, este modelo en el que estamos ahorita, una de las grandes ventajas que ha traído y a su vez retos, ¿no? Es la reducción de la brecha digital, ¿no? Nos hemos visto forzados a acelerar la adopción de tecnologías que probablemente ya teníamos ahí, pero por alguna u otra circunstancia no habíamos sido capaces de implementar, ¿no? Entonces, la parte positiva es eso, ¿no? Nos hemos visto otra vez, entre comillas, forzados a adoptar estas tecnologías. Los retos son que muchas de las empresas pues no estaban preparadas para este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, hubo la necesidad de sacar presupuestos de donde no lo había o de justificar proyectos donde no existían, ¿no? Entonces, parte de las ventajas, ¿no? Pero al mismo tiempo retos que el modelo trajo. Excelente. Y yo creo que tú has tocado un punto importante. En alguna charla que yo di por ahí me preguntaban una pregunta inocente, pero que tiene un significado profundo también. Y una respuesta profunda. Me decía, Jaime, ¿debo yo transformarme digitalmente? Seguramente fue un dueño de una pyme que está siendo tocado por la situación actual. Y parece una pregunta ingenua, pero realmente desde el punto de vista de tecnología, bien lo tocaste tú, John, yo creo que la gran enseñanza que deja 2020 es toda empresa debe ser digital. Y muchos de los que están acá que son líderes de recursos humanos, líderes de negocio, líderes de preventa, líderes de IT, unos más que otros involucrados en el tema de transformación digital, creo que la gran enseñanza que nos dejó el 2020 es esa. Estamos abocados a transformarnos y los líderes debemos tener eso muy presente. Liderar con realmente digitalización. Y yo creo que es importante recordar que transformación digital no se trata de tecnología, no se trata de tema de tecnología, se trata de liderazgo y un cambio de mindset, de mentalidad, a saber que se pueden producir cambios estratégicos en la empresa
con precisamente ese uso estratégico. Ustedes ambos han estado tocando temas de cómo usar estratégicamente la tecnología, pero el uso estratégico de la tecnología puede hacer que seamos más productivos y al final puede hacer que generemos mucho más facturación, mucho más margen, mucho más profit para la empresa, que es al final lo que los accionistas y la junta directiva de las empresas quieren. Yo creo que esa parte es bien importante, no perderla de vista. Nos hizo consciente, y ahora con esta transición y este mundo híbrido, que realmente debemos ir hacia allá. Entonces, si tú de la audiencia que me estás escuchando eres líder de un área de recursos humanos, un área de negocio, un área de finanzas, realmente la tecnología tiene que estar de punta de lanza en tus actividades, no importa en qué área estás. Muy bien, vamos a tocar un tema ahora sencillo o sensitivo, diría yo, emocional, un poco tiene que ver con temas de mindset, y vamos a tocar un tema que yo le llamo cultura organizacional. Esa cosa que tú vas a una empresa y no está escrita, se huele, se siente, pero no está escrita en ningún lado. Y toda empresa tiene una cultura organizacional que está llena de emociones, de políticas que a veces pueden algunas estar escritas, otras no estar escritas, pero que toda empresa tiene una cultura organizacional que es aquel juego digamos, de guías, de comportamientos, de hábitos, de habilidades que forman el alma de la empresa. Cada empresa tiene un alma. Y esta alma fue tocada por este cambio brusco a ir a trabajar desde casa y ahora está siendo nuevamente tocada por el hecho de que estamos en esta transición hacia un mundo híbrido. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a John, de lo que tú has visto, de tu exposición a clientes, si tú has visto que ha habido algún tipo de cambio en esa cultura organizacional, porque uno dice, ese es el alma, pero imagínate que te toquen un humano, el alma es algo etéreo, ¿no? Pero si te tocan las emociones, te tocan tu cerebro, te tocan la parte de salud, porque definitivamente es algo que tiene un valor para todos y tiene un valor para las organizaciones. De tu lado, ¿tú qué has visto en cuanto a que si ha habido cambios de culturas organizacionales cuando estamos hacia esta transición del mundo híbrido? Mira, es definitivo. El cambio a nivel cultura organizacional es un hecho, ¿no? Y esto impacta tanto al empleado como al empleador. Lo que yo sí a lo mejor separaría un poco es el tema de la cultura organizacional, perdón, con lo que yo llamaría la esencia como tal de la empresa, ¿no? Que es justo lo que mencionabas, ¿no? Que me parece que eso, si lo vemos desde un punto de vista poético, va a permanecer, ¿no? Cambios más prácticos a nivel culturales, pues bueno, yo partiría de lo que te comentaba, de hecho, en la pregunta anterior, ¿no? El modelo híbrido es detonado en este momento o impulsado por una cuestión de salud inicialmente, ¿no? Entonces, en este sentido, la empresa lo que está buscando con este modelo es primeramente el bienestar del empleado y que todos tengamos el menor riesgo posible de contagiarnos o de poder extender un contagio, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, este por sí mismo ya es un primer cambio a nivel organización. Ahora, desde el punto de vista de la empresa, del empleado, nuevamente, se está exigiendo una gran flexibilidad de ambas partes, ¿no? Y un cambio, pues, total de paradigma, ¿no? Dejar parcialmente las oficinas para de nuevo trabajar remotamente, implica que la dinámica de trabajo sea pues prácticamente otra, ¿no? Entonces vamos a tener que romper en este sentido lo que se conoce como el silo organizacional, ¿no? La barrera física, el hecho de que para que yo tenga que hacer mis actividades, el trabajo, etcétera, tenga que depender de una ubicación en particular, ¿no? Del tema de la oficina. Entonces, de nuevo, esto es un cambio de mentalidad, pues total. Al final, a lo que hay que evolucionar es a entender que el trabajo es lo que nos toca hacer, lo que tenemos que hacer y no necesariamente desde dónde lo tengamos que hacer. Por otro lado, pues bueno, otro reto, ¿no? Los equipos de trabajo, equipos que a lo mejor parcialmente van a estar reunidos en una locación física, pero otra parte del equipo de trabajo lo va a tener que hacer de manera remota y algo que han mencionado también tanto tú como Eric, ¿no? El uso de ciertas herramientas de tecnología, ¿no? Y no hablo nada más en el tema aplicativo de este tipo de plataformas como la que estamos utilizando ahorita, sino irnos hacia atrás, o sea, irnos a nivel del hardware per se, irnos al tema de seguridad, por ejemplo, etcétera. Toda esta conjunción de elementos, pues va a tener un papel sumamente importante en este último punto, porque son también, como tú lo mencionabas, pues las que nos van a permitir llevar a cabo estas tareas de manera efectiva, ¿no? Y otra vez, ¿no? De nuevo, esto va a traer muchos retos, ¿no? Pero bueno, al final, igual que nos tocó hacerlo a partir del 2020, pienso que estos cambios van a ser algo que
las empresas y nosotros como individuos tendremos que ir adoptando y aprendiendo paulatinamente, ¿no? Gracias, gracias, John. Incluso, Jaime, Sí, adelante, Eric. si permites Claro. agregar un breve comentario respecto a este tema, yo creo que también respecto a esta cultura organizacional, yo creo que las nuevas generaciones, más bien que ya hoy en día son la fuerza laboral de muchas de las empresas, básicamente eso es lo que buscan de una empresa, ¿no? Esa flexibilidad. La nueva generación de nuestra fuerza laboral hoy en día está muy acostumbrada a trabajar con aplicaciones, con redes sociales. Entonces, básicamente, eso es prácticamente, creo que les quedó perfecto para esa oleada de nuestros nuevos empleados, bajo este esquema de flexibilidad, ¿no? Ya muchas veces no están buscando incluso puestos gerenciales o el mejor sueldo, sino una empresa que le dé ese balance, ¿no? Ese balance que hoy en día la nueva generación también lo está buscando y que también está muy acostumbrada a trabajar con tecnología, ¿no? Muchos de los que hoy en día ya están trabajando, pues nacieron con consolas de video, nacieron ya con un teléfono celular, con una tablet, y que hoy en día pueden explotar estas mismas tecnologías, estas mismas herramientas para llevarlas al entorno de trabajo. Sí, no, Eric, y tremendo punto, porque hoy en día tanto la generación de millennials como la generación de centennials, la generación Z, que es los más chicos todavía, los más jóvenes, realmente buscan flexibilidad, eso es lo que dicen los estudios, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista de liderazgo, porque muchos de los que están acá están como líderes, ¿no? O siendo líderes de organizaciones, ya sea en recursos humanos, finanzas, IT, administración, sé que nos están escuchando por acá. Yo creo que entender esos comportamientos, esas expectativas de una generación mucho más joven es fundamental. Y a propósito de esta transición a un mundo híbrido, se presta para que nosotros adecuemos nuestras culturas organizacionales a que dé cabida a una fuerza de trabajo que va a estar remota y en oficina, y proveer las herramientas y los procesos necesarios. Yo sé que luego vamos a hablar un poquito de lo que CommScope Ruckus puede ofrecer, pero proveer esas herramientas, porque ahora viene lo que ha despertado un poco la pandemia es una gran competencia. Yo pienso que una avidez de las empresas que están buscando talentos y que lo puedes encontrar en cualquier parte. Yo les cuento una anécdota. Yo estaba buscando un talento a nivel de ingeniería y se me ocurrió hacer, digamos, un anuncio en el interior del país. Y resulta que me aparecieron como 60 personas en el interior del país, ingenieros, licenciados, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las personas, dos de las personas que entrevisté, una me llamó muchísimo la atención porque era para temas de capacitación, etcétera. Y la persona me dijo, yo estoy viviendo en un lugar X. Y yo que conozco la geografía, ese lugar está a 450 kilómetros de la ciudad capital, en una montaña, cerca de la sierra, y ahí llegaba fibra óptica, para empezar. Y la otra persona que entrevisté, que me llamó la atención, la entrevista fue súper fluida en video, y yo le dije, bueno, ¿y cómo vas a trabajar? Una chica, ¿no? Ingeniera, muy, muy amable, muy, muy pilas. Y me dijo, bueno, bueno, de mi casa, todo bien, chévere. Y le pregunto, bueno, ¿y cómo te vas a conectar? Porque obviamente para mí era importante la conectividad. No, aquí tenemos LTE. ¿No tienes conexión broadband que llega a tu casa, cable modem, fibra? No, solo tengo LTE y estoy hablando por LTE. Y me sorprendió muchísimo porque en muchos de los países en Latinoamérica ya las conexiones de celular y de LTE particularmente han llegado a rincones que ni siquiera nosotros habíamos pensado. Entonces, mi mensaje final es que para los líderes que están contratando, hoy en día la barrera inclusive es más costo efectivo. Obviamente hay que adecuar los procesos, pero la fuerza laboral está allí. Y el que va a competir ya no es las empresas que están en México, en Panamá, en Guatemala, etcétera. Ahora nosotros como empleadores estamos compitiendo con empresas transnacionales que están requiriendo ese talento. Probablemente puede ser que le quieran pagar más. Se abrieron los ojos que pueden contratar talento en Latinoamérica y empezamos en una gran carrera, como dije yo, una gran competencia. Entonces yo creo que eso es importante de concientizarnos los líderes que estamos acá. Acá tenemos más de 70 personas conectadas. Ese es un buen mensaje de acá. Entonces, ahora quiero hablar un poquito de ¿qué podemos sugerir para implementar este modelo a los líderes de las organizaciones? Tal vez, John, si empiezas tú un poco y después vamos con Eric.
Seguro, Jaime. Pues mira, parte de los retos que las empresas están ahora enfrentando tienen que ver justamente con el aspecto tecnológico, ¿no? Dejando parcialmente de lado ahorita parte de los temas que comentamos, ¿no? La mentalidad, las barreras, paradigmas, etcétera. Es una realidad que, bueno, las organizaciones nuevamente no estaban preparadas tecnológicamente, gran parte de ellas, para abordar estos nuevos retos, ¿no? Entonces, ejemplos, ¿no? Cuando los empleados comenzaron a trabajar desde casa, nos dimos cuenta todos que no teníamos a veces ni el equipo Wi-Fi necesario, ni el ancho de banda suficiente para la alta demanda de servicios que ahora estábamos pues demandando, ¿no? Y Eric lo comentaba bastante bien, no era nada más servicio para mí, ¿no? Sino que era un servicio compartido para los demás miembros de mi familia, a mi esposa que tal vez le tocaba hacer la misma labor de trabajo remoto y a mis hijos que tal vez estaban tomando alguna clase a distancia, más por supuesto los temas de ocio, ¿no? Porque al final pues estábamos trabajando desde casa, ¿no? Entonces, esto era uno de los factores, ¿no? Por otro lado, pues pensemos también en los temas de gestión, esto es desde el punto de vista de yo como usuario, pero ¿qué pasa del lado de la gente que se encarga de administrar toda la solución de TI, ¿no? Son retos que tenían antes, pero que ahora pues se han incrementado, ¿no? La administración de todos los sistemas es pues cada vez más compleja. Ahora no se trata nada más de preocuparnos por el ambiente dentro del corporativo, dentro de la oficina, sino también fuera de él, ¿no? O sea, cómo vamos a manejar esta extensión de la red pues hacia los otros puntos, ¿no? En este modelo híbrido en el que estamos entrando. Insistir mucho en el tema del software, ¿no? De las aplicaciones. Este tipo de servicios como el que estamos utilizando hoy en día para llamadas o videollamadas, que bueno, ha crecido de manera exponencial durante esta pandemia, durante este nuevo modelo. Hablamos de servicios que son prácticamente en tiempo real y de nosotros como usuarios que somos usuarios móviles, ¿no? Entonces, la infraestructura de red, que sí, por supuesto, tiene que ver con el tema de Wi-Fi, pero desde el equipo que está detrás, ¿no? El equipo a nivel de switch, a nivel incluso del cableado. Entonces, están mis equipos preparados, ¿no? Para toda esta alta demanda es algo en lo que pues también tenemos que poner foco, ¿no? No es lo mismo tener aplicaciones que no sean sensibles al tiempo como un correo electrónico, como un servicio de mensajería, como tener acceso a Creo que te un perdimos, sitio. yo, Hola, ¿me escuchan de vuelta? Sí, sí, te el escuchamos bien. audio. Ah, perfecto. Bueno, les decía que no es lo mismo, ¿no? Utilizar aplicaciones que no son sensibles al tiempo, aplicaciones de texto, correo electrónico, mensajería instantánea, etcétera, que aquellas que sí lo son, ¿no? Como otra vez, este tipo de servicios en streaming que a lo mejor puedo estar utilizando para impartir o obtener un entrenamiento, etcétera, ¿no? Entonces, los retos son cada vez más y más, ¿no? Y esto es nada más a nivel de TI. Si vamos un poquito más a fondo, el regreso a las oficinas, pues obviamente está siendo diferente. Lo mencionaba hace un rato, ¿no? Los espacios son ahora pues espacios más abiertos, tenemos ciertas limitaciones para tener contacto e interacción con nuestros colegas, los espacios de trabajo como las salas de juntas, pues ahora no las podemos ocupar al 100% como era antes. Y bueno, incluso en algunas organizaciones o edificios corporativos se están llegando a aplicar políticas de control de la cantidad de gente que asiste a una empresa, ¿no? Y siendo tan estrictos como el hecho de no cumplirlas te puede generar una penalización o una sanción o alguna restricción de acceso a la misma, ¿no? ¿Qué es lo que te podría comentar yo aquí? Eric también lo abordaba en alguna de las preguntas antes. Lo que yo veo a futuro en el largo plazo es una explosión en el uso de dispositivos como sensores o herramientas que nos ayuden a toda la parte de automatización, ¿no? Todo el concepto de Internet de las cosas, sensores que ya existen y se han implementado, que me permitan, pues, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos, abrir una puerta, ¿no? Al detectar mi presencia, que de hecho esto es algo que ya existe, ¿no? Pero ahora, ¿qué se me ocurre a mí? Pues a lo mejor poner un sensor que sirva para contar a la cantidad de gente que va ingresando al recinto, ¿no? Para aquellos accesos que requieren del uso de biométricos, probablemente, por ejemplo, huella digital, etcétera, probablemente esto sea en el futuro algo que empieza a entrar en desuso, ¿no? ¿Y por qué lo vamos a cambiar? Pues no sé, a lo mejor por revisar la parte del iris, el ojo, etcétera, pero otra cosa que se me ocurre es el uso de tags, ¿no? Tags que no únicamente te sirvan para tener un acceso, sino que sean capaces de guardar
toda tu información o tu perfil como empleado, ¿no? Y entre muchas cosas, ¿no? Pero son muchos de los ejemplos en este tipo de aplicaciones que yo veo, insisto, no los veo para mañana, no los veo en el corto plazo, pero sí seguramente será una explosión que tendremos durante los siguientes años. Muchas gracias, John. Ya voy en un minuto con él y nada más le voy a pedir, por favor, el show es para la audiencia, se hace más rico en la medida que podemos contestar su pregunta. Ya tenemos algunas preguntas, por favor, tienen ahí la capacidad de hacer preguntas. A que nos están viendo en vivo también, por favor, comparta el video, traten de darle like para que podamos llegar a muchos más y el valor que se esté dando en este episodio podamos compartirlos con toda Latinoamérica. Entonces, bueno, ahora, Eric, ¿cómo tú sugieres, qué recomendaciones tú das a los líderes organizacionales para implementar este modelo en las organizaciones, ¿no? Claro, pues bueno, mi sugerencia es que ya hemos visto todos estos ejemplos que hemos dado, es pensar en una red que se adapte a estas necesidades, ¿no? Hoy en día es tiempo de aprovechar al máximo nuestros recursos tecnológicos a la hora de tomar decisiones. Yo creo que la época de seleccionar a un solo fabricante para todos los componentes de mi red, como telefonía IP, seguridad, herramientas de colaboración, equipos de red, creo que ya no va a funcionar ese mecanismo, ya que el mundo actual hoy en día nos permite seleccionar lo mejor de cada fabricante que me ofrece y que esté disponible en el mercado. John comentaba de todos estos sistemas de IoT, ¿no? De la chapa inteligente, del sensor de temperatura, el detector de presencia, el detector de goteo de agua, cosas de ese estilo. Puede suceder de que el fabricante que hace la mejor solución de chapas inteligentes no sea el mejor que te ofrece la mejor solución en video o la mejor solución de los sensores de movimiento, cosas de ese estilo. Entonces, tienes que preparar una red que permite esta convergencia, no únicamente de fabricantes, me refiero a tecnologías, protocolos, que sean estándares, que sean abiertas para permitir precisamente esta convivencia, es en el sentido de pensar en esas redes que te permitan hacer eso. Y al mismo tiempo que tengas una gestión de forma convergente en la cual puedes aplicar políticas de seguridad consistentes y que también a la vez te permitan agilizar una solución a problemas, ¿no? Puede ser que te determine que tienes un problema que está quizá en la red de acceso, pero fue a raíz de un problema que nació en el core, ¿no? Entonces, si tú tienes toda una red convergente, una gestión convergente, te puede ayudar a agilizar también más el problema. Y sobre todo también de que te permita tu propia red a elaborar herramientas de automatización. Cada vez vemos que los grupos de IT van siendo un poco menores, en donde a lo mejor a través de estas herramientas, que algunas pueden ser tareas repetitivas, se pueden ayudar a través de este tipo de integración con APIs, y a todo ello, de toda esta red, ahora sí nos vamos a enfocar a qué es, qué es lo que viene con herramientas como del tipo de Machine Learning, de inteligencia artificial, en el sentido de que me ayuden a que, ok, ya hice mi diseño de red, pero ahora necesito validar cómo se está comportando la red, ¿no? Si en realidad está cumpliendo conforme a los diseños que tuve como pauta para crear la red, generar reportes estadísticos que me puedan ayudar tanto para uso técnico como uso ejecutivo, verificar el uso y consumo del tráfico, y todo esto tema de Machine Learning e inteligencia artificial es para, cada vez contamos con herramientas que empiezan a analizar el comportamiento de la red y que me pueden ayudar a prevenir o alertarnos de forma activa algún posible problema en la red. Entonces, como estamos viendo, pues básicamente mi sugerencia es de que todo va a depender de la red. Y si la red va a mantenerse al día con las necesidades de la empresa, toda red debe de ser rápida, debe de ser flexible y segura. Muy bien, gracias, Eric. Yo creo que en unos minutos ya vamos a tocar algo que es importante, que es también qué tiene CommScope Ruckus para ofrecer para este nuevo mundo híbrido, que es de hecho una de las preguntas, la de Víctor Martínez. Ahorita vamos para allá un minuto. Sin embargo, hay una pregunta de Ramón Franco. Ramón nos pregunta recomendaciones para la contratación de nuevo personal. Y si me permiten, puedo contestar un poco sobre esto, teniendo en cuenta que tiene que ser capacitado, impregnado del alma de la empresa, supervisado y evaluar el desempeño.
Yo creo que inicialmente, Ramón, a mí me ha tocado contratar durante pandemia y lo que me di cuenta es que empezó por mí cambiando el mindset. ¿Por qué lo digo? Porque viniendo de una era prepandemia y tal vez de otra generación, el hecho de este mundo híbrido o trabajar desde casa o esta transición que estamos viviendo, realmente pone barreras mentales en que uno piensa que la persona que está en casa no va a ser tan productivo como la que uno está supervisando. Entonces, yo sugiero, y que a nosotros nos ha resultado, es realmente hacer un buen onboarding process. Y cuando digo onboarding process es estructurar un proceso sencillo en donde, aparte de todo lo que se capacita en uso de herramientas, se tengan entrevistas, y por ahora virtuales, combinadas con física en la medida de la posibilidad, con personas que tienen, digamos, la mística de la empresa bastante clara. El CEO, el CTO, el gerente, etcétera, con personas que son supervisores, con compañeros de trabajo y programar esa serie de entrevistas. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es, la persona al venir a trabajar tiene realmente que tener las herramientas. Lo han dicho bastante John y Eric. Si no tienen las herramientas, su experiencia, le llamamos experiencia de cliente, pero el customer experience, pero el interno, realmente si eso no es fluido, si tú no tienes las herramientas, si realmente no te dan una computadora que sea la adecuada, si no tienes las herramientas para comunicarte, si no comunicas correctamente a través de estas herramientas, van a tener un gran reto. Y lo tercero, yo diría, es precisamente lo que estamos hablando aquí, mundo híbrido. Sí tenemos que hacer que nuestra gente vaya por lo menos obviamente 1 o 2 veces a la semana y, digamos, entendemos muy bien que en algunos países esto todavía es difícil, pero esa combinación realmente está logrando que las empresas pasen a esta transición de un nuevo modelo, digamos, cultural. Muy bien, entonces, aquí hay una pregunta que me gustaría que Eric contestara. Dice Aura Garzón. Bueno, primero Aura, te mando un gran saludo y dice, ¿qué recomiendan para mitigar riesgos de fuga de información al tener el colaborador de manera remota con acceso a los datos donde quizás haya más personas a su alrededor escuchando información estratégica? ¿Qué tú sugerirías ahí, Eric? Claro, bueno, hay herramientas en el mercado con lo cual puedas también de alguna manera tratar de bloquear acceso de información de la empresa de la cual pues a lo mejor solamente es de recurso especializado para ciertas áreas, con la cual de forma dinámica tú te puedas autenticar qué tipo de empleado eres, si perteneces al área de ingeniería, recursos humanos, finanzas, por ejemplo, en donde a lo mejor al de recursos humanos no le vas a permitir ingresar a los recursos especializados de la gente de finanzas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas puede ayudarte a segmentar los accesos y las autorizaciones para ciertos elementos que son bastante importantes dentro de la empresa. Muy bien, no, muchas gracias. Y una pregunta de Aura, esta la puedo contestar yo. ¿Qué soluciones pueden recomendar para la gestión de activos de TI y soporte técnico teniendo presente la ubicación de los colaboradores fuera de la red corporativa y fuera de la sede? En un minuto vamos a tocar el aspecto tecnológico para aquellos amigos ingenieros, amigos y amigas ingenieros como yo. Pero hay herramientas de control en inglés se llaman RMM y después si quieren me pueden contactar por Jaime Blanco Landau y les puedo dar un poco más de guía. Pero hay herramientas de Remote Management and Monitoring que permiten que la fuerza de IT, PCs, Mac, Linux, Windows, etcétera, se puedan controlar. Y herramientas, digamos, de conectividad a la red que nuestros amigos de Comscope Ruckus vamos a conversarlos en un minuto. Recuerden, por favor, los que están acá, hagan preguntas para poderlas abordar antes de terminar el show. Estamos llegando a la parte final, pero viene la parte más interesante, que es qué valor nos pueden dar Comscope y Ruckus. Y empiezo con John. John, en este mundo híbrido, ¿cómo tú ves a Comscope Ruckus apoyándonos y con qué tipo de tecnologías y Pues soluciones? mira, Jaime, en realidad hay muchas formas de hacerlo y va a depender mucho del approach que queramos darle, ¿no? Y desde dónde los clientes o la empresa pretenda empezar a hacer este cambio tecnológico. En esencia, lo que yo te platicaría primero es que Ruckus se ha caracterizado desde su nacimiento por ser una solución de redes enfocada 100% a ofrecer
la mejor experiencia de uso con el mejor Wi-Fi, ¿no? Prácticamente. Y esto sin entrar mucho en detalle, ¿no? No es el objetivo, pero bueno, es gracias a la forma de trabajar de nuestros access point, la cual es única y muy distinta a cómo se maneja por otros fabricantes en el mercado. En esencia, lo que nosotros buscamos es que el Wi-Fi se vuelva un medio más eficiente de conectividad, ¿no? Por otro lado, buscamos, y haciendo un poco de eco con lo que tú mencionabas ahorita y la pregunta que abordabas, en el tema de la gestión, o sea, ya lo comentaba yo en alguna de las preguntas anteriores, que justamente los retos en términos de gestión, pues se han incrementado de manera considerable. Uno de los objetivos de nosotros es justamente hacer estas tareas para los administradores de TI lo más sencillas posibles, con soluciones que son 100% intuitivas y de fácil uso y manejo, ¿no? Dicho esto, el primer punto desde mi perspectiva que se tendría que abordar dentro de una organización es ofrecer o pensar en una solución de conectividad que sea lo suficientemente robusta y también inteligente para poder soportar la demanda de usuarios y de las aplicaciones que estos estén necesitando, ¿no? De nuevo, haciendo un énfasis puntual en todas aquellas soluciones o aplicaciones que sean sensibles al tema de tiempo, ¿no? El tema de voz, el tema de video, el tema de streaming, las cuales requieren, por supuesto, pues anchos de banda suficientes para su uso. Y de nuevo, hablamos de independientemente de donde el empleado esté ubicado, ¿no? Si va a trabajar desde casa o fuera de la oficina o dentro de la oficina, ¿no? Entonces, digamos que esta sería la parte esencial, ofrecer una buena plataforma de conectividad y con una muy fácil tarea de gestión para los administradores, ¿no? Abordando nuevamente el tema de Internet de las cosas, ¿no? Que comentábamos ya también en algunos puntos anteriormente, de nuevo, a mi forma de verlo es una tendencia en la cual eventualmente una gran parte de las empresas tendrán que evaluar si las van a implementar, ¿no? Probablemente no sea una realidad hasta dentro de algunos años, pero bueno, la ventaja es que hoy en día la plataforma inalámbrica de Ruckus es una solución 100% convergente. Hago eco también con algo que insistió, dos palabras que mencionó Eric, ¿no? Durante su aportación anterior. Uno era justamente esta parte de la convergencia y la otra es el tema de automatización, ¿no? Nuestra plataforma, de nuevo, inalámbrica es 100% convergente en el sentido de que la cobertura que ofrecemos no es únicamente con respecto a los nuevos estándares como Wi-Fi 6, ¿no? Sino de protocolos como BLE, Bluetooth Low Energy y Zigbee, que son de los principales protocolos de dispositivos IoT en el mercado hoy en día y sobre los cuales está basado pues más del 80% de los sensores y otros dispositivos, ¿no? Entonces, el invertir o el contemplar una solución Wi-Fi 6 de Ruckus hoy permitiría a los clientes contar con los cimientos para que durante los siguientes años pues puedan desarrollar un tema más estratégico en relación a todas estas soluciones de sensores y dispositivos de IoT en el mercado, ¿no? Entonces, poner algunos ejemplos muy prácticos, Jaime, de cómo nosotros podríamos estar apoyando en este sentido, ¿no? Gracias. No, y yo rescato dos temas que dijiste ahí. Ruckus CommScope se ha diferenciado por precisamente, ustedes le llamaron convergencia, esa capacidad que para nuestra audiencia, si van a instalar Wi-Fi, realmente el Wi-Fi que tiene Ruckus tiene, si se quiere ver, una próxima generación de capacidades tecnológicas en donde puedes conectar dispositivos del Internet de las Cosas. ¿Qué son dispositivos de Internet de las Cosas? Sensores, por ejemplo, sensores para hacer, por ejemplo, etiquetas, tags que se ponen para llevar inventarios, también para hacer lo que se llama location-based services. Si estás en un mall, en un campo, en un edificio, con algún tipo de sensores puedes determinar la ubicación donde están las personas, los activos, etc. Y esto es muy, muy importante. Y lo segundo que rescato es una realidad. La pandemia trajo reestructuración. Tenemos que hacer más con menos recursos. Y los temas relacionados a la automatización, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que aporta Ruckus, es importante porque puedo hacer mucho más eficiente la gestión de la infraestructura tecnológica. Entonces, bueno, muchas gracias, John. Y Eric, de tu lado, desde tu punto de vista un poco ya más tecnológico, ¿qué ofrece Ruckus CommScope para irnos y vivir en esta nueva realidad que es un mundo híbrido? Adelante. Sí, yo creo que todas las soluciones que nosotros podemos ofrecer pues están también orientadas para usuarios que precisamente no conocen nada de tecnología, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un doctor en donde esté en su casa trabajando desde casa
Entonces, la primera pregunta va a ser, ¿qué hace un doctor trabajando en su casa? Bueno, también hay trabajos de oficina, por ejemplo, para un doctor, Ujú. en donde tenga pues su access point en casa, en donde pueda gozar de conectividad en todas las partes, los rincones de su casa, sentarse a hacer precisamente ese trabajo de oficina, pero en el hospital los pacientes, hay una infraestructura, hay una red con precisamente tecnologías de Wi-Fi convergentes con tecnologías de IoT, en donde los pacientes van a tener sensores de oxímetros, sensores de ritmos cardíacos, etcétera, en donde el doctor desde su casa va a poder monitorear precisamente el estatus de salud de los clientes, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, para personas que pues, no tienen nada que ver con tecnología, decir, oye, es que tienes que primero conectarte a instalar un cliente de VPN, tienes que hacer troubleshooting cuando esto no funcione, ¿qué debes de hacer? Debe ser tan sencillo para ese tipo de usuarios como la experiencia que decía de que, por ejemplo, ese mismo doctor en su hospital se conecte a la red del hospital, lo mismo va a hacer en su casa sin ninguna tipo de diferencia, va a ingresar su nombre de usuario, su contraseña, listo, va a estar dentro de todas las facilidades de la red del hospital y poder gozar de ese tipo de beneficios. Es por ello que dentro de CommScope Ruckus, pues tenemos una filosofía de que toda nuestra solución es simple, ya lo decía John, en el sentido de que sean fáciles de administrar y fáciles de integrarse a los requerimientos de la red, que sean confiables también, y gracias a todos los diferenciadores que tenemos de nuestros productos, y sobre todo que sean adaptables a la necesidad del cliente, ¿no? Es hoy en día, por ejemplo, clientes que ya tienen infraestructura nuestra, pueden sacar un provecho adicional a esa misma infraestructura. Ahora ese access point que antes nada me daba Wi-Fi, ahora lo puedo convertir en un elemento de tecnología convergente de Wi-Fi y con soluciones de IoT. Entonces, precisamente esas son tres características que tienen nuestros productos. Excelente. Y yo creo que para la audiencia y aquel que no conocía CommScope Ruckus, tenemos toda una variedad de Wi-Fi, también switches, que probablemente no nos conocían por switches, pero también tenemos una variedad de switches. Y todo el tema de IoT o Internet de las Cosas es algo que nosotros hacemos muy bien. Como se dijo acá, nosotros hemos integrado en los access points la capacidad de comunicarnos con esos dispositivos que conforman el Internet de las Cosas. Y aprovecho, Eric, antes de ir cerrando, una pregunta que tenemos de Víctor Martínez. Dice, ¿qué herramientas ofrece Ruckus para poder ofrecer este esquema híbrido? Dice, el esquema de controladora no lo vemos económicamente viable y por nube no maneja el Data Plane Server para poder, un poquito técnico, ¿no? Para poder llevar a la oficina a cualquier lado. No sé si lo quieres ver. Tú, Eric, por favor. Claro, hay arquitecturas que se prestan para poder hacer este tipo de esquemas en donde puedas centralizar todo el tráfico disperso de tus asistentes remotos. O hay posibilidades, por ejemplo, también de tener una red del tipo sin controlador, en donde, pues sí, efectivamente, al tener la carencia de un controlador, probablemente no vas a poder centralizar, pero sí vas a poder resolver en sitio algunas de las cosas que te permitan. Entonces, digamos que tenemos estas dos variantes en donde una con controlador lo pueda resolver, otra con soluciones virtuales, en donde también, pues temas de virtualización, sabemos que hay una reducción de costos bastante interesantes. Y bueno, solución en cloud, sí, efectivamente no se soporta el tráfico centralizado, es decir, llevarte el data plane del usuario, aunque también lo mantenemos ahorita en roadmap para algún posible aplicativo de ese estilo, pero digamos que tenemos oportunidad de atacar esas variantes sin controlador, con controlador físico o virtual también todavía para reducir un poco esa brecha de presupuesto y una solución en la nube para que se adecúen a las necesidades que puedas tener. Claro que sí. Y bueno, ya un poco cerrando, yo quiero sumarizar un poco los mensajes que escuchamos acá y también finalmente darle la oportunidad a John y a Eric para que den unas palabras finales. Pero si me toca a mí sumarizar, lo primero que diría es una realidad imparable el tema de que vamos a un mundo híbrido en donde trabajamos de casa, trabajamos desde la oficina, y esta realidad tiene que ver con un cambio de mentalidad, un cambio de hábitos, un desarrollo de nuevas habilidades. Y esto impone retos. Retos en el sentido de que los colaboradores necesitan poder, si me permiten el anglicismo, switchar entre un teléfono y una computadora. Y también esto es una gran oportunidad para acelerar la transformación digital. Otro aspecto muy importante que yo tomo acá como un mensaje es
y de algunas preguntas es, ¿esto requiere un cambio de mindset? ¿Por qué? Porque realmente el talento va a estar distribuido. Ese talento distribuido ahora nosotros los que vamos a contratar, los líderes que contratamos, sabemos que ahora estamos compitiendo con empresas que saben también que hay talento en Latinoamérica, así que nosotros tenemos que dar las condiciones y las herramientas tecnológicas, los procesos, en este caso de Comscore Ruckus, para poder hacer que ese trabajo híbrido sea de alguna manera confortable o que las personas se sientan productivas. Y el último mensaje que yo me llevo es, si tenemos que buscar un socio, un aliado para el tema del mundo híbrido en cuanto a conectividad dentro de la oficina, en cuanto a conectividad dentro, digamos, de las casas, Comscore Ruckus tiene un portafolio que es convergente. Convergente significa que está listo para el llamado Internet de las cosas, es decir, tecnologías que me permitan llevar cuenta de los activos, etcétera. Y también es automático. Y automático significa que con la pandemia tuvimos que hacer ciertas reestructuraciones, queremos hacer más con menos recursos. Y la automatización que tiene Comscore Ruckus nos permite a nosotros hacer esto. Y bueno, por favor, John y Eric, tal vez, John, si tú quieres dar unas palabras finales y después, Eric, para ir cerrando. Sí, Jaime, muchas gracias. Pues gracias por el foro antes que nada. Y pues bueno, reforzando parte de los mensajes que comentábamos al inicio, ¿no? Desde mi punto de vista, este mundo híbrido en el que estamos ahorita es una realidad. Como lo mencionaba también al inicio, no sabemos cuánto vaya a durar o si sea algo que se vaya a quedar o a permanecer. Desde mi perspectiva, así será. O sea, vamos a entrar en ese modelo en mayor o menor medida en el esquema remoto de manera particular, ¿no? Entonces es una invitación a estar preparados desde todos los frentes, pues para hacer frente nuevamente a todos estos retos. Y mira, un comentario adicional también desde la perspectiva o el punto de vista de los administradores de TI, ¿no? Yo te diría que en mi experiencia lo que veíamos en el pasado y seguimos viendo hoy en día es que esta gente, este personal que se encarga de la gestión de todos los assets de TI, pues pasa mucho tiempo, se dedica más tiempo a lo que yo llamo apagar fuegos, ¿no? Esto es, surge un problema relacionado con la infraestructura, un problema relacionado con la red, las aplicaciones, lo que sea, y hay que llamar a la gente de TI o a la gente de soporte para que lo solucione, ¿no? De nuevo, esto era y es actualmente una de las labores que la gente de TI, pues, no sé, afortunado o desafortunadamente se tiene que dar, ¿no? ¿Qué es lo que yo pienso? En esta nueva modalidad, el administrador, la gente de TI se tiene que volver un ente 100% estratégico para la empresa, dado que la adopción de estas nuevas tendencias tecnológicas debe ir a la par con la estrategia justamente de la empresa, ¿no? Y de los corporativos para los siguientes años. Las decisiones que se empiecen a tomar el día de hoy van a dictar en gran medida el futuro de la compañía, el futuro de la empresa. Entonces, yo los invito a reducir estos bomberazos, apagar fuegos, no más problemas relacionados con el tema de la red. Permítanos, invítenos a colaborar con ustedes para ofrecer las plataformas y la tecnología que formen parte de su estrategia. Gracias, John. Eric, por favor, las palabras finales. Gracias, Jaime. No, pues nuevamente igual que yo, agradecer el espacio, gracias CLA. Y pues bueno, como pudieron ver, creo que fue bastante nutritiva esta conversación. Hablamos de los diferentes factores y pues resumiendo, prácticamente estamos para apoyarles. Pueden acercarse con nosotros para cualquiera de las dudas que puedan tener en un futuro. Y pues bueno, de nuevo, muchas gracias. Bueno, yo antes de cerrar le voy a pedir un enorme favor a la audiencia, a los que aún están conectados. Por favor, sé que no vamos a cubrir todas las preguntas para poder llegar a más personas en América Latina con los mensajes, creo que positivos, de mucho valor que se dieron acá. Por favor, contáctenme. Ahí está mi nombre, Jaime Blanco Landao, por LinkedIn. Estamos transmitiendo en vivo en YouTube, Facebook, Twitter y también en LinkedIn Live. Entonces, ahí quedamos a sus órdenes. Por favor, me ubican y nosotros podemos atender preguntas en conjunto con los amigos de Comscore Ruckus. Quiero agradecerles personalmente, John y Eric. Ha sido de verdad un gusto. Me parece que ha sido muy ilustrativo y creo que fue de mucho valor para estas personas, líderes, ingenieros, personas de gerencia, etcétera, que han venido a este show para aprender un poquito más de cómo es este mundo híbrido y las tendencias que transforman empresas hoy. Así que muchas gracias a todos y gracias Eric y John. Nos vemos pronto. Chao. Gracias.